Hermanos, el tema de esta noche es uno y Cristo en todo. Esta es la parte 2. Ya habíamos hablado de la parte 1, pero vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 15, versículo 5, y de ahí vamos a retomar parte de la parte 1 para poder entrar a la parte 2. Juan capítulo 15, versículo 5, la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, es que lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero no hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Dando una introducción, aleluya. El Señor dice: separados de mí nada podéis hacer. Porque el tema es uno en Cristo. Entonces, ¿qué es ser uno en Cristo? ¿Qué es? No estar separados de Cristo. Amén. ¿Qué es estar en Cristo? Y en la parte 1 hablábamos de las obras de Jesús, y que nosotros también teníamos que dar esas obras. Amén. Porque la palabra del Señor dice que tiene que dar las obras para que anduvieran los hijos de Dios, que anduviéramos en esas obras y también los frutos, porque dice también: por sus frutos los conoceréis. Pero también dice, hermanos, en el juicio final le dice a los de la izquierda: apartados de mí, obradores de maldad. Entonces hay obras de justicia, obras de rectitud, amén, obras derechas, para que andemos en ellas, amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esa es la parte 1, las obras y los frutos. Pero ahora en esta parte 2 hay 2 puntos que no sé si voy a alcanzar a tocar el segundo punto, pero el primer punto es la obediencia de Cristo. Estamos viendo uno en Cristo. Nosotros, la iglesia, sus hijos, uno en Cristo. Entonces, esta segunda parte es la obediencia de Cristo. Y para eso vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 10, verso 5. Vamos a leer el versículo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero decirles, hermanos, que todos ustedes salieron de aquí este versículo. De 2 Corintios, capítulo 10, verso 5. Y eso es lo primero que el Señor me enseñó, antes de otro. Y eso fue lo primero que yo me quedé admirado de lo que el Señor me enseñó. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo me recomiendo admirado, hermanos. Y dice: derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo. Porque los hijos de Dios, hermanos, debemos ser hermanos y humildes de corazón, no altivos. Pero siempre en la iglesia se levanta otra vez y se nos sale de a veces el orgullo. Y al Señor nos agrada. Entonces, esas cosas hay que derribarlas, hermanos. Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Miren, hermanos, el propósito del don de la ciencia o del conocimiento
El propósito del don y del conocimiento que se aumenta en la iglesia, yo lo he dicho antes, no es para ir a trabajar a la NASA, no. El propósito del don del conocimiento que viene del Padre de las luces, ese don hermoso del don del conocimiento, hermano, es para que conozcamos al Padre, al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Ese es el punto, hermano, y eso es lo más importante del don del conocimiento. Y llevando cautivo todo pensamiento. Y aquí, hermano, que entendamos que dice llevando cautivo el pensamiento del hermano Juan. No, dice todo pensamiento. Y cuando dice todo pensamiento, hermano, está incluyendo mi pensamiento. Y está incluyendo tu pensamiento. Por eso dice, todo pensamiento. Todo pensamiento. Y todo pensamiento a la obediencia. Y ese es el punto. Aquí vamos a iniciar la obediencia de Cristo. El tema es uno en Cristo. Porque, ¿sabe, hermanos? Dice la obediencia, llevando todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y vamos a ver si yo puse la verdad. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo. ¿Sabe qué, hermano? Lo que el Señor me enseñaba, ahorita se los explico, pero vayamos a llegar los puntos para cambiar toda desobediencia. Porque llevar todo el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, lo contrario es estar prontos para cambiar toda desobediencia. Y el que no está obediente a Cristo, hermanos, está en desobediencia. Pero mi hermano, tenemos que explicar esto. Hay que llevarlo a la obediencia a Cristo. Pero aquí está hablando de la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo. Es hermano que no se trata de desobediencia. No se trata de tu obediencia. Se trata de que tú estés dentro de Cristo y estés en la obediencia de Cristo. Por eso leímos al principio del versículo que dice: separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar dentro de Cristo, como uno en Cristo. Amén. En su obediencia. No en mi obediencia, porque mi obediencia es imperfecta. Por eso, separados de Cristo, nada podemos hacer, hermano. Y estamos dentro de Jesucristo, como nos dijo en la primera parte, vamos a dar frutos, hermano. Porque dice la palabra del Señor que fuimos injertados en el olivo. Y nosotros éramos el olivo silvestre. Y éramos ramas del olivo silvestre. Pero dice que nos quitaron del olivo silvestre y nos injertaron como la naturaleza en el olivo, en el buen olivo, hermano, para que esa savia del buen olivo nos alimentara, hermano, y para que diéramos frutos
frutos de justicia, frutos agradables al Señor, y anduviéramos en esas obras. Porque, hermano, alguien dirá, no, hermano, son los frutos. Sí, hermano, pero si hay un fruto de amor, pero alguien va a necesitar que es un fruto de amor, hermano. Sí, es el fruto del Espíritu y es obediencia, mansedumbre, pero anda todo rebelde y haciendo actos de rebeldía. Entonces, sus obras no son el fruto. Amén. El fruto y las obras tienen que ir de la mano. Y entonces nosotros somos libertados de Cristo. Uno de Cristo. Para que nosotros hermanos hagamos las obras de Cristo, dando el fruto de Cristo y en la obediencia de Cristo. Porque hermano, si seguimos leyendo, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Pero ¿por qué esto? Cuando es la obediencia sea perfecta. ¿Cuándo entonces la obediencia es perfecta, hermano? ¿Cuándo es la obediencia perfecta? Cuando estamos dentro de Cristo. Cuando estamos injertados en Él. Cuando no nos salimos de Él. Cuando estamos ahí, hermano. No importa la circunstancia. Si hay abundancia o si hay escasez. Si hay salud o si hay enfermedad. Si hay muerte. Si hay aflicciones, no importa, pero tú estás dentro de Cristo y de ahí nadie te mueve, de ahí no te mueves. Amén. Entonces estás en Cristo, estás en la obediencia de Cristo. Y dice que esa obediencia es perfecta. Sigamos, dice, mirad las obras según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo. Que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque con quien gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad. Y ahí nos trajeron de nuestra autoridad. La cual el Señor nos dio para la edificación y no para la destrucción. No me avergonzaré. Miren, hermanos, es muy importante esto. Segundo, cuando estamos en la obediencia de Cristo, que es la obediencia perfecta. Que es que no estamos separados de Cristo. Estamos injertados en Él. Y la obediencia perfecta de Cristo. ¿Saben? ¿Saben qué es? ¿Qué trae como consecuencia estar dentro de Cristo en la obediencia de Cristo? No en la obediencia de Eddie, del hermano Eddie, no en la obediencia del hermano Juan, no en la obediencia del pastor, no, en la obediencia perfecta de Cristo. ¿Saben cómo que trae como consecuencia? Él lo acaba de decir aquí, porque aunque me gloría algo más todavía de nuestra autoridad. Ahora primero de la obediencia perfecta, que es estar dentro de Cristo. Y eso trae como consecuencia autoridad de lo alto, pero es una autoridad real y verdadera, hermano. Como cuando Jesús reprendió a los vientos y al mar, y los discípulos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No dijeron, pues, ¿quién es este gran milagro? No, ¿quién es este que tiene la autoridad para que el mar y los vientos le obedezcan?
Porque él estaba en la obediencia perfectamente. Tenía autoridad, hermano. Entonces Pablo aquí habla de una autoridad cuando uno está en la obediencia perfecta que es la de Cristo, hermano. No mi obediencia, sino la obediencia perfecta de Cristo. Mateo 8, ahí nos habla un testimonio de un centurión que viene a pedirle a Jesús un milagro. La sanidad de su siervo. Mateo 8. Viene y le dice que su siervo está enfermo. Mi siervo está enfermo, postrado en cama. Y ese centurión amaba mucho a su siervo. Y Jesús le dice, yo iré y lo sanaré. Pero el Señor ya conocía, ¿no? Ya conocía lo que el centurión iba a decir. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres la mujer. Solamente di la palabra y ya lo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Cuando estás bajo la autoridad de Dios, estás en la autoridad perfecta de Cristo. Entonces hay ejércitos celestiales, hermano, que te van a respaldar. Ahí hay un Dios de los cielos, un Dios ahí arriba en los cielos, que te va a respaldar, amado hermano, porque tú estás bajo autoridad, en la autoridad perfecta de Cristo. Y entonces van a ser los demonios y van a salir bien. Ya el Señor es hermano y Dios se lo verá. Yo lo he visto, yo te lo puedo testificar. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va. Y al otro ve y viene. Y al siervo hace esto y lo hace. ¿Es un centurión? Pongámosle un coronel, hermano. Un coronel está bajo las órdenes de un general. Entonces, el coronel tiene autoridad sobre el cliente. Y el coronel es el que ve y el que obedecer. Porque el coronel está bajo las órdenes del general. Y el teniente va con el sargento. Y el teniente dice al sargento, ve. Y el sargento tiene que ir porque el teniente está bajo las órdenes del coronel. Y el sargento le puede decir al soldado, ve y tiene que ir y hacer y obedecer. Pero el sargento viene y deserta de las filas y se va. Y de ahí lo arrestan por haber desertado y lo llevan a la cárcel. Ese sargento, y cuando más aparece, le quitan la autoridad de sargento. Ya está en la cárcel. Se salió de la autoridad. Y ese sargento se la cárcel. Y le dice al soldado, ven. ¿Tú le dices cómo lo vas a hacer? No, ya no le tienes que hacer caso. Se salió de las filas, se salió de la línea de autoridad, ya no tiene autoridad, ninguna autoridad. Así somos, hermanos, así está diciendo aquí el centurión. Yo soy
un centurión del ejército romano. Y estoy bajo autoridad. No me he salido de las filas. Estoy ahí, bajo autoridad. Y entonces yo tengo autoridad sobre otros. Y entonces, y por eso tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque así somos nosotros, hermanos. Si nosotros estamos en la autoridad, estamos dentro de Cristo. No nos hemos salido de las filas. Ay, hermano, a mí me molesta ya te está saliendo de autoridad. Ay, hermano, es que este hermano sigue con los y el diácono me quiere sentar allá. Perdemos mucho. Perdemos mucho cuando en pequeñas cosas empezamos a ser rebeldes, desobedientes. En pequeñas cosas. En cosas insignificantes como, hermano, siéntese ahí. Asiéntese usted. Porque a mí no me gusta sentarme en la primera fila. Me gusta sentarme allá en la cuarta fila, del lado izquierdo. A mí no me hace que me siente de este lado. Ahí se siente, hermano, ahí. La cuarta fila. Seamos obedientes. Seamos mansos. Vamos a ver la obediencia de Cristo. Capítulo 2 del mundo dice, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Así tenemos que ser en la iglesia, hermanos. Bien, la mayoría de las fábricas me gusta un poco más. Hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir. Conservando el mismo amor. ¿Sabe qué? Esta palabra no sabe cómo decir el original. ¿Alguien sabe? Conservando el mismo amor. Unidos en espíritu. Hablando de la unidad de Dios en Cristo. Unidos en espíritu. Dedicados a un mismo propósito. Un mismo propósito. Siguiendo lo mismo, el mismo amor, unánime, siguiendo una misma cosa, un mismo propósito, unidos. La palabra de Dios es una sola. Pero bien ustedes, porque ahí vamos a ver la obediencia de Cristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo me miembro, cada uno de nosotros no me siento más grande de los demás. No me gusta lo que decía alguna vez el hermano Gordon y hermano Ciclano. Ahí está más grande, no, es el hermano Gordon, aquí todos somos iguales. Amén, amén, todos somos iguales. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Porque todo perfecto, hermano, es de Cristo Jesús. Sus obras, el fruto, la obediencia, no es mi obediencia. No son mis obras, no son mis frutos, son los frutos del Espíritu. Y el Espíritu me dio, hermano. Y esa es la obediencia. Es en Cristo. Hay pues en vosotros este Espíritu también en Cristo Jesús. Que entendemos nosotros eso que es su palabra. Y es el cual tiene una forma de Dios, no que estimule ser igual a Dios como cosa de verdad, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ser hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se unió a sí mismo. Oiga, los Galatas, haciendo obediente. Haciendo obediente. Obediente, hermano, al Padre. Haciendo obediente a Dios, hermano. Así debemos ser nosotros. Obedientes. Haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora yo que tengo vosotros que haya ese sentir en mí que hubo en Cristo Jesús. No en el hermano G. Ávila, no en el apóstol, no en el pastor, sino en Cristo Jesús. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús tiene que estar en ti y en mí. De hacernos obedientes sin buscar el fruto. Porque si dice, él se encontraba en forma de Dios y no buscó eso como excusa, sino que él se despojó y él obedeció a Dios, le obedeció al Padre y se despojó y vino aquí y tomó forma de siervo, semejante a los hombres, y se hizo obediente. Nosotros también, hermanos, tenemos que hacernos obedientes a la voz del Espíritu. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios no nos habla y nosotros a veces lo ignoramos, hermano? Hoy tienes que ir a la iglesia, que realmente hoy estoy muy cansado. Lo digo por experiencia. Llegué a la iglesia hoy sí no voy a ir. Voy a la casa. ¿Estaba cansado, hermano? ¿O me estaba haciendo el cansado? ¿Estaba agotado? Sí, estaba agotado, cansado. Pero ¿sabes que el Señor no te está preguntando? El Señor Jesús le dice a sus discípulos, yo me imagino, hermano, que esos discípulos se habían levantado de la mañana y habían estado caminando todo el día y preparando la cena. Cuando yo digo que hay se levantan a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y yo también mi hermano se arrodilló, y inmediatamente se encendió el motor, ¿verdad? Y empezó a marchar.
hermano está levantando a la ley de los. Yo que me levanto a las 7, hermano, a veces yo ya a las 5 yo me quedo a dormir. Yo venía hoy para acá, dependiendo al diablo. ¿Por qué? 8 de la madrugada, ¿sí, hermano? Pero miren, ese es el puro diablo, porque ya entré aquí y se fue. ¿Sabe cómo se da cuenta uno que es un ataque del diablo, hermano? Porque aquí no hay malos años. No hay malos años. Y ahí se ¿Y el sueño? ¿Y el sueño que tenía? ¿En la llave, hermano? ¿De qué reprender eso? Yo venía reprendiendo y gracias a Dios estaba ahí sentado. Dios, gracias a Dios, ya se fue eso. Porque estaba muy pecado, hermano. Pero mi hermano, tenemos que hacernos obedientes. Y dice que Jesús es obediente hasta la muerte. Y allá de muerte de Cristo. A mí no me gusta decir esto, hermano, pero lo tengo que decir. No me gusta, pero es que la Biblia dice, maldito el que muere colgado en madero. Y si hizo maldición por nosotros, eso es algo terrible, hermano, pero ahí dice que muerte de cruz. Entonces, cuando alguien está bajo autoridad, significa que asumiendo este parte, ¿verdad? ¿Qué significa cuando alguien está bajo autoridad? Significa que es obediente, hermano. Manso y humilde. Manso y humilde. Y la obediencia trae autoridad. Si estás en la obediencia de Cristo, hermano, vas a ver la mano de Dios. La mano poderosa de Dios. Se me dio un testimonio, quizás antes de que y el pastor de la y llegó por allá. Como cosas raras. Y el pastor y dice, tu jefe te va a levantar, pero no va a poder. Y dije, eso es para mí. Me profetizó, hermano. Y dije, eso es para mí. Y se cumplió, hermano. Se cumplió literalmente. Cuando el Espíritu habla, uno sabe que la palabra es la palabra. A veces uno dice, ese es para el hermano que no vino. No, es para nosotros, hermano. Amén. Entonces, trae autoridad. Y la autoridad entonces es verdadera. Y entonces, Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Y después dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Sabe cuál es lo sumo, hermano? A la diestra del Padre. Siendo la diestra dice, se sentó a la diestra del Padre, hermano. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese es mi versículo favorito. Dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Y entonces Él viene y se hizo obediente hasta la muerte. Y entonces Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, como autoridad. Y ese nombre no lo hereda a nosotros. Y entonces nosotros debemos de ir en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús venimos sanando enfermedades en el nombre de Jesús.
porque se unió hasta los sumos, hermano, y se ganó toda esta autoridad. Cuando Jesús viene a establecer sus discípulos, Mateo 28, 18, estamos hablando de la obediencia de Cristo. Estamos hablando uno en Cristo. Y estamos hablando de la obediencia perfecta. No es la del evangelista, la del gran siervo de Dios. No, es la obediencia de Cristo. Que tú y yo tenemos que tener la obediencia de Cristo, hermano. Mateo 28, 18. Porque nosotros estamos injertados en el nuevo Hijo. Todo tiene que ser Cristo. Nada de nosotros. Dentro de menos haya de nosotros mejor, hermano. Mejor. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Y con esa autoridad Él también nos manda, hermano. Y Él también dice: cosas mayores que estas haréis. Si estamos en la obediencia de Cristo, si somos más humildes, si no buscamos excusas para obedecer la voz del Espíritu, porque nos encanta, ¿no? Buscar excusas. No me pasa marcar es que yo desobedezco la voz del Espíritu. Aún estando aquí predicando, me da una palabra, un versículo, y yo digo: ya es muy tarde para decir eso, entonces no lo digo. Uy, hermano. Después. Ahora no importa, hermano, si el Espíritu Santo me trae un versículo, yo lo tengo que decir. Si me trae una porción de la palabra, yo la digo, aunque se haga tarde, hermano. Y esa es la obediencia de Cristo. Y ahí saliendo cosas, no es la obediencia del hombre. Nosotros hemos estado en la obediencia de Cristo. Uno en Cristo, en todo. Bien, hermanos, rápidamente miremos, entremos. Ya de 15 minutos, hermano. Miramos el otro punto. Uy, está difícil. Miramos el otro punto, hermano Oscar. Bueno, ya lo secundó, hermano Oscar. Ahí los linchan en la salida. La preparación de la muerte de Jesús. Segundo punto, la preparación de la muerte de Jesús. Uno en Cristo. La preparación de la muerte de Jesús. Juan 29 dice: el siguiente día vino Juan y Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No penséis que he venido para abolir a la ley que está en la muerte. En su versículo abrogar. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Yo les hacía la pregunta a los hermanos que se van a bautizar el domingo y les preguntaba: cuando iban a hacer
un sacrificio, un holocausto, o iba a presentar una ofrenda, un sacrificio de expiación o por el pecado. Se hacía con un alimento, se hacía con un animal puro o con un animal inmundo. Puro, limpio. Un cordero puro, limpio. Un cordero, un buey, una cabra. Ustedes van a utilizar un animal inmundo. Los grandones son inmundos. El catfish es inmundo porque no tiene camas. Entonces, se hacía con un animal puro. Amén. Limpio. Levíticos 1:9. Porque Jesús dice que yo no abolir la ley por los pecados. Y en Levíticos 1:9 dice, pero las entrañas, hablando del animal que iban a sacrificar, pero las entrañas y las patas, las lavará que, o sea, con agua. Pero si es animal libre, pero tenemos que lavar las entrañas y las patas. Y es un animal libre. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Esto fue una encendida de aroma agradable para el Señor. Ahora aquí vamos a ver, hermanos, porque este punto se llama la preparación de la muerte de Jesús. No es la Jesús, hermanos. Entonces vamos a ver si nos cuenta a nosotros también si estamos uno en Cristo o no. La preparación de la muerte de Jesús. En cuanto que uno, dice, entonces Jesús 6 días antes de la Pascua. Hermanos, los otros evangelios narran 3 Pascuas, pero el evangelio de Juan solo narra la última Pascua. Entonces dice Jesús, 6 días antes de la Pascua, o sea, la última Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, a que Jesús había resucitado de los muertos. Y entonces, María de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Hermanos, que cuando un cordero iba a ser sacrificado, no era que lo agarraban simplemente y se lo llevaban al templo y le dieron a sacrificar. No, hermano. Estaba leyendo, no sé si es Biblia o algún comentario, no sé, hermano. Donde vimos en Mateo 7 días lo tenían en observación. Lo veía y lo cuestionaban. Parecía que estaba perfecto. Un animal enfermo. Y allá se días antes de la Pascua, viene María y le derramó el cenar en sus pies y los enjugó con sus cabellos. Y apareció la historia ahí en medio de la que uno dice, ¿por qué hizo esto? Eso pudo haber tenido por 300 de años y dado a los pobres. Y ahí añade, pero no decía esto porque se ocupara de los pobres, sino porque era ladrón y metía la mano en la bolsa. Pero miren lo que Jesús le contesta, hermanos.
Entonces Jesús dice, déjala. A Judas Iscariote, déjala para el día de mi sepultura acordado. Entonces ahí el Señor Jesús declara, ella me está preparando para el sacrificio, para que yo sea presentado como ofrenda por el pecado. Estaba siendo preparada Jesús, hermano, ahí. Y entonces, ahora nos podemos ir a Juan 13:1. Entonces ya nos adelantamos ahí 5 días, porque eso fue 6 días antes. 6 días antes de la Pascua. Pero aquí entonces uno ya va y se adelanta un día antes de la Pascua. 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua. Juan es muy claro, hermano, y es un evangelio que deja bien claro que la última cena de la Pascua, la cena del Señor, no fue la Pascua. No fue la Pascua. Fue un día antes de la Pascua. A la tarde siguiente iba a ser la Pascua. Iba a empezar la Pascua. Antes de la fiesta de la Pascua. Ahí estaba en la última cena, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y aquí dice que ya el diablo le había puesto a Judas que lo entregara, ¿verdad? Y los siguientes versículos, pero no sabemos las cosas. Se levantó en la cena. Se levantó en la cena. Se levantó en la cena y se tomaron. Y tomando la copa, se la ciñó. Luego puso agua en un hervido y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba servido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero si leemos ahí en Juan 13:8, y leemos en los siguientes versículos, alguien dirá, no, aquí está la explicación por qué Jesús lo hizo. Lo hizo. Y si tú has oído ese mensaje, está bien, hermano. Lo hizo para dar un ejemplo de humildad y de servicio. Porque él lo explica ahí. Está bien. Pero Jesús no le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora, ahorita se lo voy a explicar. No. Tú no lo comprendes ahora, lo entenderás después. Y el Señor lo está explicando. Porque es el Espíritu Santo que te lo explica. ¿Por qué el Señor le lavó los pies a sus discípulos? Y tal vez ya sabes por qué, porque esta parte de la preparación de la muerte de Jesús. Y a veces yo, hermanos, tengo que estar, tal vez ustedes no entienden 100% por qué se están pasando. Pero el Señor quiere obediencia. Que tú obres en fe, hermano. A veces no comprendes la situación, pero el Señor te dice, da un paso para adelante, dale, hermano. Pero si ahí me voy a poner allí, me voy a dar, hermano. Tal vez no lo entendemos, nuestra mente nos dice no.
Y la gente de Pedro le decía, no, ¿cómo que Jesús me va a dar los pies a mí? Y decía, no. Y Pedro no entendía. Ni yo tampoco, hermano. Pero Jesús le dice, ahora la mujer más de enfermedad después una promesa de que el Señor nos va a abrir el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y ese después le dijo para mí, gracias a Dios, hermano. Pero le dijo, no te lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Entonces Jesús no es Cristo. Porque esa forma es la preparación de la muerte de Jesús. Uno dice todo, porque vemos la preparación a Jesús le metieron los pies. Pero Jesús se levanta un día antes de la paz y le lava los pies a los discípulos. Y como Pedro, gracias a Dios que Pedro se opuso, Jesús le dijo, si no te lavare, no te debas lavar. Porque Jesús sabe que está preparándonos a ellos también para el sacrificio. Porque saben, hermanos, que todos tenemos que ir a la cruz. ¿O solo Jesús? Todos tenemos que ir a la cruz. ¿Cómo se llama el Señor? ¿Quién es mi discípulo? Ven en pos de mí. No, ahí falta algo, ¿verdad? ¿Qué dice? Toma la cruz. Y sabe que una parte dice, el que viene en pos de mí, pero no toma su cruz, no es nada. ¿Y sabe quién hablaba así? En pos de Jesús, sin tomar la cruz. Quería nada de sufrimiento. Él no quería la muerte. Él quería la gloria. Él quería ser un rey. Que Jesús estableciera ya su reino aquí, ya. Derrotara a los romanos y nos hiciera cada uno de los reyes. Judas no toma su cruz, hermano. Tomen su cruz y síganme. Al picnic allá en la Simon, donde vamos a ir, no, hermano. Toma su cruz para ir al monte de la calavera para ser sacrificados juntamente con Cristo. Entonces él prepara a sus discípulos. Y él les dice, vosotros ya estáis limpios, como los corderos, ¿verdad? Como Jesús, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estáis listos para ser sacrificados. Pero me falta lavar los pies. ¿Por qué, hermano? Para cumplir con la ley. Porque dice que ni una tilde de la ley va a pasar. El siguiente dice, no vino a abolir la ley. Él vino a cumplir la ley. Y le lava los pies a los discípulos para que ellos tengan parte con él. Y él literalmente da la cruz, hermano. Y nosotros también vamos literalmente a la cruz. Pero por fe, hermano, nos negamos a nosotros mismos. Porque Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero así tenemos que ser todos. Tenemos que ser listos por la palabra que Él nos habla. Pero también Él tiene la palabra que nos guía, para que tuvieran parte de Él. Y eran sus discípulos. Y al hacérselo a sus discípulos, Él nos está escribiendo todos. Todos mis discípulos tienen que ir conmigo a la cruz. Todos. Ya no tienen que tomar su Señor. Y tienen que venir en pos de Cristo. Amén.
Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, yo les decía a los hermanos que se van a bautizar en Romanos 64. Desde el primer dice, o no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Bautizados en Cristo Jesús, sumergidos dentro de Cristo Jesús. Uno de Cristo, hemos sido bautizados en muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para morir por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo tenemos en la de su resurrección. Entonces la preparación, cuando miramos la preparación de la muerte de Jesús, sería un tema muy extenso, ¿verdad? Tendríamos que ir ahora al Getsemaní, donde Él está orando y pidiéndole al Padre, diciéndole, si es posible que pase de mí esta copa. Pero luego añade, dice, pero no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad, es la obediencia perfecta de Cristo, sino tu voluntad. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Estamos siendo preparados, hermanos. Estamos siendo preparados cada día, hermanos. Primero, en las obras de Cristo, en los frutos de Cristo, en la obediencia de Cristo, en la preparación de la muerte de Jesús. Estamos siendo preparados cada día, muriendo al viejo hombre, muriendo a mi voluntad, negándome a mí mismo, diciéndole no a las obras de la carne. Esa es la preparación de la muerte. Gracias, hermanos, hermanos de la alabanza, por ir pasando. Hay una preparación, hermanos. Hay una preparación para todo. Tiempo porque dice la palabra del Señor que Él pone el querer, el hacer. A veces tiene que venir angustia, a veces tiene que venir aflicción, y entonces ya de repente, ya yo sí quiero de Cristo, yo sí quiero obedecerle, yo sí quiero ser discípulo de Cristo. Hay una preparación para ser como Cristo. Y el Espíritu te va moldeando, el Espíritu te va hablando. Miren, hermano, que es una relación personal individual con cada uno. Y el Espíritu te habla. Y el Espíritu te dice, lee eso. A mí me dijo el Señor, lee Levíticos. Lee Levíticos otra vez. Ay, Señor, ¿por qué no me dijiste que leyera esta Levíticos? Lee Levíticos. Y leí los capítulos, hermano, y lo dejé. Y terminamos de leer toda la Biblia y leímos el Nuevo Testamento y lo repetimos, lo leímos 2 veces. Y entonces vamos a leer por suerte un libro que vamos a leer. Que Manase lo saque y Manase saque un papelito. Levíticos.
Usted sabe todo lo que el Señor me ha enseñado, hermanos, en Levíticos.